escondidos por mucho tiempo de los ojos del mundo, esperando pacientemente por ser descubiertos, calculando el momento justo para revelarse. Miles de expediciones y solo unas cuantas lograron un hallazgo arqueológico, dejando al descubierto los secretos ocultos más impresionantes. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Bienvenidos un jueves más a su podcast favorito. El día de hoy vamos a estar platicando sobre algunos de los hallazgos arqueológicos más relevantes de la historia, güey. Nos encontramos como cada jueves. Rafa, güey, ¿cómo estás? Listo, ya para empezar con este capítulo que pinta interesante. Pues nada, ¿no? Agradecer que nos sigan hasta ahora, que tengo 75. Vamos a ver qué tal. Julio, ¿tú cómo estás, güey? Feliz porque este capítulo, cuando empiezas a investigar, te das cuenta que hay muchísimos hallazgos que han sido trascendentales para el curso de la historia, güey. Sí, bueno, yo creo que al final la sorpresa, güey, de ese momento, ¿no? En el que te encuentras con... Ante la presencia de algo histórico, güey. Sí, güey, es lo que hace como más impresionante. Damián, ¿tú cómo estás, güey? Bien, güey, aquí emocionado con este tema que igual fue una de las propuestas que ya teníamos en la temporada y por alguna razón se aplazó, pero pues bueno, traerla a nuestros insomners, güey. Y también nos acompaña hoy una insomner de corazón, Edith, güey, ¿cómo estás? Hola a todos, bien, aquí esperando. Seguidora desde los primeros capítulos, ¿eh? Qué chido, güey. Bienvenida a la mesa. Esperamos que te guste. Hello. Gracias por la invitación. Son temas muy interesantes. ¿Sí crees que sea medio ameno el podcast? Sí. ¿Sí aprendes algo? Eso, Sí, chido. se han salido muchos capítulos que sí, Interesantes. Sí, y al final, pues, la intención es como, pues, poner como los temas ahí, la semillita, y que, pues, ustedes también busquen, ¿no? Desarrollen. Y hablando de hallazgos arqueológicos, todos hemos escuchado seguramente una batalla que duró 10 años, donde 1000 barcos griegos llegaron a las tierras troyanas, comandadas por el rey Priamo y el valiente general Héctor, ¿no? Defendiendo las murallas de esta ciudad, güey. Obviamente en contra de la avaricia de Agamenón, los celos del hermano Menelao y el gran guerrero hijo de la diosa Aquiles, ¿no? Homero sitúa a Troya en el estrecho de los Dardanelos. Por muchos años este libro fue como una referencia histórica y después fue como tomado más como una novela que otra cosa por la imposibilidad de encontrar como estas ruinas o esta certeza de que había existido esta ciudad, ¿no? En el siglo XIX se empezó a leer con otros ojos y varios arqueólogos empezaron a contemplar la posibilidad de realizar este increíble hallazgo arqueológico, la Troya histórica. Algunos historiadores situaron a la Troya en el monte Iserlik, en el país de Turquía, güey. Hay un millonario que se llama Heinrich Schliemann, es millonario obsesivo desde niño con encontrar a la Troya. No, es que, güey, a eso puede jugar un millonario, güey. A eso puede jugar. ¿Cuántos de nosotros hemos leído un libro en el que, o sea, por ejemplo, la Atlántida, ¿no? O sea, tener el recurso como para decir, hagamos una investigación para incluso encontrar. en la película de Atlantis, güey, es un millonario, ¿no? El que los financia. No, es tan solo James Cameron, güey, ¿no? Sí. El minuto marino a ver el Titanic. A ver el Titanic, güey, Pues Schliemann encontró los restos no solo de una ciudad construida sobre otra, güey. Ahí, en donde encontró las ruinas, se encontraron como hallazgos de que eran 9 ciudades construidas una sobre otra, güey. O sea, 9 ciudades enterrando la ciudad antigua y construyendo sus nuevos muros. Posiblemente sí se encontró a Troya en este monte. Y aunque en el caballo fue producto de la imaginación, ya hemos hablado del caballo de Troya, y en la película, a lo mejor que todos conocemos, de Brad Pitt y Eric Bana, que sí creo que es una recomendación muy constante en este podcast, pues ya la UNESCO lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad. De hecho, la película creó este caballo y lo donó, güey. O sea, se puede visitar el caballo que vemos en la película. Okay. Según la película y el libro, Eneas es el que dirige a los sobrevivientes de Troya y con eso se funda Roma, güey. Eneas tiene descendencia y una de esas descendencias es Rómulo y Remo, que son los creadores de Roma, güey. Okay. Güey, está bien chingón toda esta parte de cuánta historia también descubres, ¿no? Al encontrar uno de estos vestigios, güey, ¿no? Por ejemplo, el ejército de terracota, güey, es un descubrimiento que se da en febrero de 1974, cuando un campesino chino
cavaba junto a sus hermanos un pozo de agua en la tierra y ellos sabían que se encontraban trabajando en una zona donde pues habían aparecido ya restos arqueológicos, güey, pero no se imaginaban lo que iban a encontrar. Dejaron las palas a un lado, güey, al detectar una pieza de arcilla y comenzaron a remover la tierra con sus propias manos. Descubrieron la cabeza y luego el cuerpo entero, güey, de la escultura de un guerrero. Al verlo dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato fueron a investigar la zona, güey. Ese mes de febrero de 1974, Yang Shifa y sus hermanos hicieron el descubrimiento arqueológico de mayor envergadura del siglo XX, güey, pues encontraron el primer guerrero de alrededor de unos 8,000 soldados más que se han ido encontrando con el paso de los años, güey. Encontrar 8,000, güey. Están distribuidos en 3 diferentes fosas, güey, y se ha podido encontrar infantería, arqueros, generales, güey, caballerías e incluso acróbatas, los cuales tenían la finalidad de defender y entretener al emperador Qin Shi Huang en el más allá durante su vida eterna, güey. Ay, güey. Fíjate, o sea, que se supone, güey, que todos están como alrededor de la tumba de este emperador. La historia de este emperador está bien chido, güey, porque hoy ubicamos a China como el país más grande y con mayor población y una de las potencias más importantes de todo el mundo, güey. Pero eso no era así en el año 230 a.C., güey, cuando China estaba dividida en 7 estados en guerra, güey, los cuales, güey, logró este emperador, güey, unificar en batalla y gobernar el inmenso territorio, güey. O sea, este güey crea la dinastía Qin, que es de donde viene el nombre del país, China, güey. O sea, imagínate la importancia de este pinche descubrimiento, güey. O sea, es la tumba del emperador que fundó China, güey, ¿no? Este güey gobernó el inmenso territorio durante el año 221 a.C. y fue el precursor de la construcción de la Gran Muralla China en la frontera norte, güey. No. Ahí empezó, güey. También quise saber cuánto duró la construcción de la muralla. Sí, obviamente, güey. Ya se descubrió con las investigaciones que este ejército de arcilla, güey, es parte de un complejo ceremonial vigilado, un montículo, güey, de 45 metros de altura, que es donde se encuentra la tumba de este emperador, güey. Y dicen que no ha sido tarea fácil, obviamente, armar los soldados que han encontrado, güey, pero ya también desarrollaron como una tecnología como 3D, donde pueden incluso ubicas y empiezas ya a ubicar de qué pieza es y ya como que lo complementas, güey, con, pues, imprimes ya en una impresora 3D o algo así y lo reconstruyes, güey. Y por eso han ya avanzado un chingo y han encontrado 8,000, pero se dice que hay mucho más, güey. ¿Te imaginas, güey? O sea, para China lo que significa ver como encontrar una madre así, güey. No, y es que para el mundo, güey. Digo, para la arqueología descubrir algo así creo que está cañón, porque pues la historia esconde muchas cosas que no conocemos, ¿no? Y que pues, lo que hemos mencionado aquí en México, pues las pirámides, güey. O sea, imagínate este tipo de cosas, está cañón. Y cuando ves videos, por ejemplo, de que la gente empieza a descubrir, güey, cómo vas con una como brochita, güey, limpiando, güey, para que tengas el cuidado. Güey, pues dicen que Hernán Cortés pasó por Teotihuacán y no lo vio, güey. O sea, no vio que no eran cerros normales. No. O sea, lo confundió como tan cabrón eso. Un lugar que no es tan conocido, güey, por tener como asentamientos arqueológicos, ya que está situado en el norte de nuestro planeta, es Canadá. Uno de los hallazgos más cañones está en este país. O sea, no es tan famoso por tener tantos asentamientos como de la historia, pero en particular puede marcar un parteaguas en el descubrimiento de la historia, porque, bueno, como ya sabemos, se supone que Cristóbal Colón descubre América en 1492 y bueno, pues es como el primer acercamiento, ¿no?, de Europa con las tierras americanas, pero se descubrió que hay una aldea vikinga en Canadá, güey. Voy a pronunciar con mi mejor francés Lanzu Ox Meadu. Tiene un significado en español que es bahía con las praderas. Sin embargo, bueno, tenía otro nombre que significaba la ensenada de las medusas. Datan de hace más de 1000 años. Se encuentran en la isla de Terranova y, como dato curioso, es la misma isla en donde se hunde el Titanic. El Titanic está en todos lados. Sí, y nos dice que, bueno, los escandinavos llegaron por lo menos 500 años antes que Colón a América. Este yacimiento vikingo fue encontrado por Ingstad y Steen, son noruegos, y esta pareja de investigadores descubrieron estos parajes mientras hacían una investigación de rutina. Lo primero que encontraron fueron unas elevaciones sospechosas entre la hierba, justo lo que mencionabas ahorita, que igual y se les hizo como raro que estuvieran esos montes ahí porque era pues un terreno plano, y lo que encuentran es en realidad los vestigios de
de unas edificaciones vikingas. Fueron quitando la tierra y se dieron cuenta que debajo había casas de madera del estilo vikingo, y estos asentamientos también eran famosos por tener muchos símbolos como hacia la guerra, escudos, espadas y demás. Y Odín y ellos se encuentran estos pues este lugarcito. De hecho, encuentran algunos artefactos que estaban relacionados a las actividades que desarrollaban los habitantes de esta aldea, como la producción de hierro y la reparación de sus grandes barcos. O se encontraron las herramientas que usaban los vikingos, güey, para poder hacer estas actividades. Ahora funciona como un lugar turístico en donde puedes ir a visitar y a pasar una como experiencia vikinga, güey. En Canadá. En Canadá. Y puedes ir ahí a conocer como el edificio principal, en donde al parecer hay como una mesa de reuniones y otros complejos que pues tiene la villa nórdica, ¿no? Aprovecho para recomendarles la serie de Vikingos, güey. Yo creo que ya todo el mundo la vio, pero es una joya, güey, Vikingos. Y pues sí, ese es como lo curioso de estas ruinas, güey, que fueron encontradas en un país que, te digo, no es tan relevante por tener muchos asentamientos arqueológicos, pero que puede ser uno que marque la diferencia, ya que se comprueba que los escandinavos llegaron mucho antes que los españoles. No, y también hay teorías, güey, de que los africanos también llegaron a antes América, que los güey. vikingos, ¿no, güey? Ajá, güey, las cabezas olmecas, güey. No sé, creo que son 17 cabezas las que encontraron, güey, y los rasgos faciales son como de africanos, güey. De los olmecas. Y sí, güey, la nariz como achatada y los labios gruesos. Güey, y México tiene un buen de cosas arqueológicas que valen muy la pena visitar, güey, ¿no? Sí, o sea, te vas al sur Chiapas, güey, Chichén Itzá, por ejemplo, güey. Ciudad de México tienes un buen de cosas, desde el Templo Mayor, güey. Luego cerquita tienes Teotihuacán, o sea. Vengan a la Ciudad de México a descubrir todo. A visitar a Rafa. Y ¿cómo les caería, güey, que les dijera que unos vatos, güey, que se llaman Griffin y Hunt, que eran exploradores, güey, en Egipto, exclusivamente en la ciudad de Oxirrinco, descubrieron unos papiros que llevan ese nombre, y que ellos tenían como la suposición de que en ese lugar, güey, se había creado el centro del cristianismo, y que por ende intuían que iban a encontrar cosas relacionadas con todo este pex, güey. Ajá. Pues resulta que sus intuiciones y sus predicciones, güey, pues fueron correctas, y encontraron el primer evangelio apócrifo de Tomás, que data más o menos del siglo III antes de Cristo al siglo VII después de Cristo, y que estaba escrito en un griego y latín que en ese momento pues no era como tan reconocido, güey, en un eriático. Esto es una escritura que proviene de un griego muy antiguo y que permitía a los escribas del antiguo Egipto, güey, descubrirlo en forma de jeroglíficos. Y también había domótico, que se refiere a una escritura que utilizaban en los inicios de la cultura egipcia. Y también estaba en hebreo, aramático y pues un buen de lenguajes o de lenguas o de idiomas que pues, actualmente ya no se usan. Había temas muy diversos que montaban en estos papiros. Había cartas, temas como de astrología, astronomía, alquimia, poesías, obras de comedia. También había drama y sátiras, güey. Dentro de sus principales autores se encontraba Aristóteles, Sófocles y Eurípides. O sea, no era como, digamos que personajes desconocidos, sino eran gente que realmente era importante, güey. Pero lo que les causó shock a estas dos personas fueron unos textos primitivos que hacían alusión a evangelios de Tomás, de Felipe y de Marción, güey, y que habían permanecido, digamos que ocultos porque estaban enterrados hace más de 1600 años, güey. Y en esos evangelios que estaban totalmente enterrados hay textos alternativos de la vida de Jesús que no están incluidos en el canon cristiano, ¿no? Cosas importantes. Describen a un Jesús escondido, en donde María Magdalena funge como un personaje principal, pues dicen que en una ocasión hacen como referencia a que Jesús besó a María Magdalena en la boca, que en ese momento cuando lo encontraron, esa frase no estaba incluida de manera explícita en los papiros, porque en ese tiempo de la historia lo consideraban como una falta de respeto, pero hacen alusión a que eso había sucedido, güey. Y también especulan en que posiblemente Jesús había contraído matrimonio con María Magdalena.
¿no? Por eso dicen que es como un Jesús escondido, porque pues eso, en primer lugar, pues no está como bien visto dentro bien de la visto, religión, y ¿no? aparte pues según no sucedió, ¿no? Hay otra parte, güey, en la que dicen que veían a Jesús como un gurú místico. Jesús era descrito como un personaje místico que revelaba verdades que en ese momento pues no creían que pudieran ser real, güey, ¿no? Porque en ese momento a Jesús lo veían como alguien que vino a salvarnos del pecado, ¿no? Que murió por nosotros, cosa que eso es totalmente, según estos ajá, era falso, güey. No. Y dicen, güey, que el nombre de Tomás en arameo significa gemelo. ¿Qué puede dar a entender esto? Que Tomás era como, al ver a Jesús como un gurú místico, Tomás era más bien como un gemelo espiritual de Jesús. O sea, como su discípulo ideal, güey. Como el que mejor entendió lo que él vino El a mensaje. profesar, güey. Ajá. Ay, güey. O sea, luego viene los evangelios de Marción. Marción era un teólogo muy importante cristiano del siglo II, en donde pues sus escritos o se perdieron o los hicieron perdedizos. Pero él relata que Jesús era un ser divino, que aparte de haber sido enviado del cielo, él tomó de alguien su cuerpo terrenal por un tiempo, güey, y que no era un humano hijo de María. No. Marción fue expulsado por la iglesia romana por esta idea de teología que tenía. Y luego viene algo bien interesante: el Imperio Romano. Ellos hablan que el emperador romano Constantino, que se convirtió al cristianismo en el 312 después de Cristo, quiso utilizarlo de cierta manera para unificar, o sea, quiso Todas sus como el conquistas, cristianismo güey. para, Claro. exacto, para unificar un Sí, imperio, güey. la religión oficial de Constantinopla. Pero hay algo bien interesante. ¿Ustedes sabían que Jesús en la Biblia tuvo un hermano que se llama Santiago? No. Es conocido como Santiago el Justo, güey. Solo que en esa época no está bien claro si era su primo, porque a los hermanos también les podían llamar, a los primos también les podían llamar hermanos, güey, o a los hermanastros. Entonces, estudios apuntan a que estos hermanos no eran hijos biológicos de María, pero que posiblemente sí eran hijos de un matrimonio antes de José. No, nos van a censurar, Y güey. ese güey reclamándole a la paloma. Espíritu Santo. Eso de verdad está interesante. Lo que dicen de Santiago es que él describe las enseñanzas que Jesús ahora sí que le enseñaba, valga la redundancia, en las que le decía que sí había un reino celestial, y le decía, ¿sabes qué? Esto va a pasar en el futuro, pero por favor no lo digas. Y le dijo, tú vas a morir de cierta manera, tu muerte es inevitable. Y dicho y hecho, a Santiago lo mataron de una manera trágica. Ah, sí, también. Sí. Por último, ya en estos últimos papiros hacen referencia a un mundo material que, digamos, es como una prisión en la que hay un dios malvado, güey, y que habitan los arcontes, güey, que son divinidades, digamos que malas, que no tenían ningún poder sobre Dios. Más bien, Dios no tenía ningún poder sobre ellos, pero que sí había una barrera entre el mundo material y el mundo espiritual, güey. Que ya hablaste de eso, ya hablamos de eso en el capítulo de razas alienígenas, güey. ¿Se acuerdan? Sí, claro, güey, los arcontes, ¿cómo no? Los arcontes, que para la Biblia los arcontes son ángeles caídos, güey, que pues, se rebelaron contra Dios, güey, y que pertenecen evidentemente pues al reino del mal. Pues hay muchísimos manuscritos, la verdad es que desaparecidos o encontrados o que todavía no se encuentran, güey. Uno de los más famosos son los manuscritos del Mar Muerto. Fueron encontrados en las cuevas de Qumran, en la costa de Israel, en 1947, güey. Está esta costa como a 40 kilómetros del este de Jerusalén. Fueron más de 900 manuscritos que se encontraron, la mayoría escritos en hebreo. Y hay uno en específico que llama mucho la atención por su estado de conservación y que medía 7.6 metros de largo y solo la décima parte de 1 milímetro de grosor. Investigadores del MIT o del MIT notaron que el rollo había sido procesado con una mezcla de sales, pero esas sales no correspondían a las sales del Mar Muerto. Entonces se cree que fueron escondidos en estas cuevas derivado de una invasión romana y quisieron como guardar el contenido de la biblioteca que tenían ahí en Qumran en las cuevas más cercanas. Después de numerosas teorías conspirativas, se ha determinado con apoyo del Vaticano que las copias hechas
de la Biblia confirman que los textos no han sufrido variaciones ni modificaciones, sino que la cuentan con una fidelidad íntegra. Y lo que se cree es que no todos los pergaminos fueron dados a conocer, porque la iglesia seleccionó solamente algunos que la fortalecieran y no que la destruyeran por el contenido que tenían. Se la saben. Se la saben. Sí, no. ¿La iglesia ocultando cosas? No. No creo. Güey, y ahorita que está como muy de moda lo del aeropuerto de Santa Lucía, mientras lo construían se identificaron cerca de 194 puntos de hallazgos arqueológicos, güey, recuperando más de 100 individuos de mamuts, camellos, caballos, bisontes, de peces, aves, antílopes, roedores, y la mayoría tienen entre 25,000 y 10,000 años de antigüedad, güey. No. Y los investigadores que estuvieron ahí en la zona, güey, creen que se encontraron muchos restos, güey, porque ahí se encontraba el lago de Xaltocán. Entonces era un lugar así como muy... Un abrevadero. A donde iban a beber agua. Sí, algo muy chido, ¿no? Y me imagino ahí como todos los animales en algún momento. Güey, es que también, o sea, solo podemos imaginarnos cómo lucía un mamut, güey, por lo que hemos visto a lo mejor en películas, o algunos otros fósiles que han ido encontrando, güey. Porque... Y ya hablamos de los dinosaurios, ¿no? También, Claro, o sea, todos los descubrimientos, güey, y de toda la historia que seguramente está ahí, debajo, o en alguna caja fuerte, güey, que alguien ya tiene esa información. Güey, ¿cuántos secretos no habrá por descubrir, güey? O sea, a pesar de que hemos hecho muchísimas investigaciones, güey, hay muchísimos que yo creo que todavía están por ahí pendientes de algún valiente explorador, güey. En la selva, güey, ¿no? Ciudades perdidas. Bueno, pues Ciudades creo que perdidas. Palenque, ¿no? O sea, Palenque está ahí. según yo, falta como explorar el 95% de la selva. Sí, güey, porque aparte Palenque está en el río que divide Guatemala de lo que es Chiapas, güey, y te puedes cruzar, digo, obviamente, el río para cambiar de país, y está totalmente en la selva, güey. O sea, está difícil acceder, solo entras en lanchita, güey. O sea, sí hay lugares así bien de difícil acceso, que seguramente ocultan un montón de cosas, güey. Entonces somos Proyecto Insomnio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves. Estén al pendiente. Bye. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.